En esta Pamplona negra tan atípica, tan diferente, tan carente de contacto, en un teatro vacío, sin embargo tenemos el otro lado de las pantallas llenas de gente, de personas, de lectores y seguidores y amantes del mundo noir, que sin duda conocen a la escritora que me acompaña en la otra mitad de la pantalla. Ella es María Oruña, es una grandísima escritora, una fantástica persona, y que va a charlar con nosotros un poco para dar vida a este enero tan en blanco que se nos ha quedado sin Pamplona negra, para ennegrecerlo un poco, para hablar de misterios, de crímenes resueltos, sin resolver. Bueno, pues vamos a ver por dónde nos lleva la conversación. Hola María, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos en Pamplona negra. Hola, ¿qué tal? Me hace muchísima ilusión y estoy súper contenta y agradecida de que me hayáis invitado. El placer es todo nuestro, de verdad. Para quien todavía no la conozca, que yo creo que serán nadie o casi nadie, voy a presentar a María, que nació en Vigo. Ella es gallega, es abogada, ejerció durante muchos años como abogada laboralista y mercantil, aunque en la actualidad es una de las privilegiadas que tiene por lo menos para mí sería un placer, dedicarse en exclusiva a la literatura. En el año 2013 publicó su primera novela, podría decir, tu primer escrito, que era de contenido jurídico. Tenía un trasfondo jurídico que era sobre el acoso laboral y el abuso de autoridad. Inmediatamente después, quizá había escogido carrerilla, aprovechando un cambio laboral, María Oruña escribió su primera novela, la primera novela de misterio, Puerto Escondido. Está ambientada en Cantabria y la publicaron en septiembre de 2015. El éxito fue inmediato, fue sonado. Desde el primer momento tu nombre sonó en todo el panorama literario, estabas en las cabeceras de las librerías y se tradujo a varios idiomas. Fue un éxito tremendo. En febrero de 2007, la segunda entrega, Un lugar a donde ir, de nuevo con Ediciones Destino, de nuevo grandes críticas, de nuevo traducciones y tanto en blogs como en crítica especializada en medios de comunicación y sobre todo la crítica de los lectores, que al final es la que importa y la que cuenta, fue unánime y fantástica. Nos encontrábamos ya desde ese segundo volumen con una saga protagonizada por la teniente de la Guardia Civil Valentina Redondo y su sección de investigación. Una mujer, bueno, pues que ya hablaremos de ella un poco, está muy redonda, es un personaje muy redondo, con un carácter y unas características psicológicas y físicas estupendas. En abril de 2018 se publica la tercera entrega de esta serie de misterio ambientada en Cantabria, que es Donde fuimos invencibles. De verdad, un inciso, los títulos son todos fantásticos y muy atractivos, son un incentivo más. Ya también desde 2018 esta tercera novela suma varias reediciones. En total, la saga de Puerto Escondido, como se la conoce, suma más de 250.000 lectores. Es una cifra muy considerable, muy considerable. Y ahora, en agosto de 2020, has publicado El bosque de los cuatro vientos, un volumen independiente que no tiene nada que ver con la saga de Puerto Escondido y que en menos de un mes ha visto cómo salía a la calle 3 ediciones. De nuevo, María es sinónimo de éxito, de calidad literaria, y los lectores que lo saben, bueno, pues han ido a las librerías a por este bosque de los cuatro vientos. La primera pregunta es un poquito, es obligada. ¿Das por concluida la saga de Puerto Escondido o esto es un Kit Kat, un pequeño intervalo, un descanso para tomar aire antes de retomar los personajes que te han dado la fama? No, yo seguiré con Valentina. De hecho, en 2021 va a salir ya otro misterio que ya está escrito de Valentina, que creo que le va a encantar a los lectores. Y no es que fuera como un descanso, no es que me agotase la saga, era algo que era como extraño, pero era como premeditado, como un pálpito que yo tenía. Y ya incluso en las primeras entrevistas con Puerto Escondido me decían, bueno, ¿y lo has ambientado en Cantabria y Galicia para cuándo? Y yo sabía que iba a ser el cuarto libro, no sé por qué, pero yo estaba ya con la historia de la leyenda de los 9 anillos y tal, y estaba dándole a la cabeza, ya yéndome a investigar y tal. Y bueno, seguiré haciendo cosas diferentes, no puedo hacer siempre lo mismo, ¿no? Pero Valentina está ahí. Muy bien.
Una alegría para todos. Hay una cuestión que me ha fascinado. El origen del Bosque de los Cuatro Vientos está en la leyenda de los 9 anillos. ¿Vale? ¿En qué consiste? Cuéntanos en qué consiste esa leyenda popular, cómo llegó hasta ti y qué es lo que te ha movido a crear una historia tan intensa alrededor de esa leyenda. Bueno, yo ya conocí el monasterio y me sorprendió muchísimo, me impactó. En el año 96 estaba en ruinas y ya me llamó muchísimo la atención aquel enorme poder que se vislumbraba entre las ruinas, cómo es que había llegado allí, ¿no? A un lugar tan recóndito. Y luego pasaron años hasta que yo supe de la leyenda de los 9 anillos y entonces ya fue como, digo, no, esto lo tengo que averiguar como sea. Y consiste en que entre los siglos X y XI, 9 obispos fueron a retirarse, entre comillas, allí, que no era un monasterio como lo vemos ahora con 3 claustros ni nada parecido, era un monasterio chiquitito, eran obispos que habían hecho un voto de pobreza, se convirtieron en monjes y fallecieron allí, entre los siglos X y XI, como os decía. Entonces, sus anillos episcopales fueron reunidos en una cajita de plata y decían que curaban a la gente, sanaban a los tullidos, incluso a una niña ciega, etc. Hubo un gran peregrinaje que competía, en cierto modo, con el de Santiago de Compostela, y lo curioso es que de pronto estos anillos desaparecen y nadie dice nada. No hay ninguna revolución ni nada parecido cuando era algo que estaba hasta escrito en piedra en todos los blasones del monasterio y a kilómetros a la redonda se veían 9 mitras de los 9 obispos, ¿no? Y yo localicé, pues el último lugar donde había un registro era en el protocolo notarial de 1662, conforme esas reliquias estaban allí, y después de ahí, humo. Esto me extrañaba, a pesar de que hubiera habido expolio, a pesar de que hubiera habido la exclaustración en 1835, y me sorprendía que nadie lo investigase. Entonces, bueno, yo solo tenía esa idea, al igual que cuando comienzo otras novelas, pues en Donde fuimos invencibles solo tenía la idea de fantasmas, en un lugar a donde ir, cuevas. Pues aquí solo tenía la leyenda de los 9 anillos. Yo no sabía qué me iba a encontrar, ni si a lo mejor encontraba solo callejones cerrados y una historia insulsa, pero es que coincidió que, según iba investigando, la historia iba creciendo, 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 salían personajes de debajo del musgo y era como, solo tengo que soplar el polvo y escribir. Pero lo mejor de todo es que muy poco después, pero muy poco después de publicarse tu novela, los anillos han aparecido y han aparecido donde tú dices en la novela que estaban. ¿Tú sabías dónde estaban esos anillos? No, es uno de los sitios donde busca, el primer sitio donde busca mi detective John Becker, pero a ver, el tema está en que, claro, las casualidades tampoco existen, ¿no? Para mí es como si se cerrara un círculo mágico, pero date cuenta que yo mientras investigaba localicé a lo que yo llamaba el dúo Milli Vanilli, que eran el cura y la restauradora, que existían de verdad. Entonces yo nada más conocerlos, les creé unos personajes que eran Amelia y Pablo Quijano en la novela. Dije yo, es alucinante que una restauradora y un cura estén recorriendo todas las parroquias de Orense rescatando pues cosas que están aquí perdidas en la humedad, olvidadas, de siglos de antigüedad y tal. Y Vania López, que es Amelia en la novela, ella no conocía la historia de los anillos. Sí sabía de los obispos, porque es imposible no ver esos escudos enormes con 9 mitras, ¿no? Y por supuesto yo fui con ellos hasta Santo Estevo, tuve una jornada de trabajo con ellos, visité el centro de restauración, les di la tabarra todo lo que pude y más investigando, encontramos los cuadros de los obispos, pero faltaban los anillos, ¿no? Entonces es maravilloso que cuando se han restaurado estas arcas, que yo no tenía conciencia de que estuvieran ahí, lo había buscado ahí, pero evidentemente yo no tengo derecho a exhumar cuerpos de 10 siglos de antigüedad. Entonces ha sido cuando se han sacado todas esas bolsitas con restos que había allí, cuando Vania pidió permiso pensando que esto parece que suena metálico, parece que esta bolsita está un poco más decorada, y pidió permiso al cura para poder abrirla, que le dijeron, no, hombre, no, estos son restos, déjalo. Y ella, no, no, por favor, dadme permiso. Quiero pensar que no habría insistido si no hubiese sabido la leyenda de mi mano, si no hubiese leído el libro sabiendo que ella era protagonista. Era todo como tenía que ser así, ¿no? A lo mejor habría pedido permiso igual, ¿no? Para abrir aquella bolsa, porque hay muchas bolsitas en este tipo de arcas, ¿no? Pero bueno, yo quiero pensar que todo el trabajo previo que hice sí que cierra como este círculo mágico y es como muy bonito, ¿no? Porque los libros están vivos y yo sabía que no era solo una leyenda, yo sabía que estaba bien documentado y que la gente no iba a peregrinar allí
solo por una imagen, tenía que haber unas reliquias. Todas las leyendas tienen un fondo de realidad al final, incluso esta. Sí, a ver, yo lo tenía claro, hay miembros del obispado que todavía consideran que no, que esto incluso podían ser baratijas, que no se creen la historia, y digo, vamos a ver, yo tengo muy claro que toda la documentación que he conseguido, incluso en el propio archivo diocesano, hablan de un gran peregrinaje, hay incluso un pueblo que se llama Alberguería, porque era un albergue cercano al sitio de toda la gente que iba allí. Son tantos datos y aparte, hay tantos obispos a lo largo de los siglos que por qué estos 9 en concreto iban a tener tal homenaje y hacérseles escudos de piedra por toda la zona. Algo tenía que haber, ¿no? Entonces sí, yo creo que siempre hay algo de verdad. También hay fantasía, siempre, ¿no? Pero escarbemos para encontrar historias que son en definitiva nuestro patrimonio común, ¿no? En la novela utilizas dos planos temporales absolutamente alejados el uno del otro y muy diferentes. Preséntanos brevemente a la protagonista del pasado y al protagonista de la trama que se desarrolla en el presente. Sí, en la actualidad, como tú bien dices, son muy distintos no solo por la época, sino por la técnica literaria a la hora de escribir. En el siglo XXI tenemos a John Becker, que es un antropólogo, que está basado en una persona real, que es Arthur Brand. Yo sabía que iba a ser un personaje que nadie se iba a creer, entonces lo hice más modosito y más discreto que el verdadero, que es un detective de arte holandés. Y es casi de casualidad, porque él es muy torpe, él no sabe casi nada de arte, y casi de casualidad se topa con esta leyenda y se pone a investigarla por mero hobby, porque no le renta realmente económicamente para su empresa que tiene con Pascual, que es el verdadero conocedor del arte. Y a las pocas semanas de investigar, pues se encuentra en el cadáver de un hombre vestido con hábito benedictino en el antiguo huerto del monasterio, que ahora es un parador. Y entonces aparece aquí el sargento Socas, que es la imagen de la retranca gallega, de la forma de ser de los gallegos, y entre los dos van por las trenzas del tiempo hasta que llegan a comienzos del siglo XIX, que ahí llega Marina, con 17 años, en 1830, desde Valladolid al antiguo reino de Galicia, que todavía era un reino, dejó de serlo en 1833, y ella se encuentra con un mundo como más ancestral, como más aislado, donde no ha llegado la ilustración, y es una chica que sin ser súper rebelde, sin pretender nada, siendo muy mansa y muy obediente, llega un momento en que va a querer romper las normas ya por su forma de ser. Ella no busca ni siquiera el matrimonio, ella quiere aprender, ansía el conocimiento. Su madre ha fallecido de cáncer, su padre es médico, ve el conocimiento al alcance de su mano y no llega hasta él. Y en definitiva, Marina es un homenaje a todas esas mujeres que no salen en los libros de historia, pero que sí han dado pasos para que las que vienen después sí que salgan en los libros de historia y sí que puedan ir a la universidad, etcétera. Un punto en común con todas tus novelas, con las 4 hasta ahora, es que los personajes femeninos son poderosos, son empoderadores, son decisivos en la trama, también en esta. Sin embargo, hacer una mujer con carácter en la época en la que sitúas a Marina no ha tenido que ser fácil y sin embargo te ha quedado bien. Has tenido que cortarte de alguna manera al utilizar el lenguaje, al poner palabras en la boca de este personaje, al realizar, hacerla, obligarla a que haga acciones que quizá hubieran quedado fuera de lugar de otra manera. ¿Has tenido que moderar tu...? No, en ese sentido no, porque yo tenía muy claro que yo no quería una mujer del siglo XXI disfrazada con faldas del siglo XIX, porque entonces tendríamos una Lara Croft que aparece y empieza a repartir pepinazos por ahí y sería absurdo. Desde el principio se presenta a Marina como una mujer mansa, obediente. Cuando su padre le dice, tú no estudies porque no puedes, ella obedece. Tú no puedes ser siquiera enfermera porque eso no es tu nivel social. Tú esto, tú lo otro, y ella obedece. No, cuando comienza a desobedecer no es por rebeldía, es porque si no se ahoga, es porque tiene que respirar y ya no le queda otra salida. Y aún así, con mucho respeto y mucha moderación en relación a su padre. En este sentido, La voz del pasado, lo que más me llevó tiempo y consideración fue el lenguaje que utilizaban los personajes y adecuarlo a las expectativas y al lenguaje que había entonces, los tacos que se decían, la forma de hablar, el tipo de bromas, eso me llevó más tiempo y leí muchas obras de teatro de la época.
ha habido una cosa que has logrado desde mi punto de vista sobradamente, que es trasladar con el punto lingüístico que utilizas en cada una de las partes, trasladar al lector a la época en la que estamos hablando. Cuando es Marina la protagonista, es un lenguaje más intimista, más reposado, y cuando estamos en la trama del siglo XXI, son las frases más cortas, los párrafos más ágiles, hay más diálogo. ¿Eso ha sido también un trabajo duro? ¿Eso te ha costado plasmarlo? ¿Ha sido consciente el trabajo? Ha sido deliberado, pero en este sentido no fue duro porque yo tenía muy claro que iba a ser más atractivo el personaje de Marina, porque es una persona joven, está llena de futuro, de expectativas, tienes curiosidad por ver cómo se vive en ese viejo reino. Y por eso también necesitaba más velocidad en este, aparte que era pesado el tema histórico de John Becker, que hasta el sargento Socas le dice, a ver, acaba de una vez, vete al grano, tal. Pero es que también esta forma de vivir. Fíjate que en el siglo XIX no hay televisión, no hay radio, es una manera de vivir más acompasada, más suave. Aquí es todo como más fast, necesitamos todo inmediatez, ¿no? Por eso también de forma deliberada y arriesgada eliminé cliffhangers, eliminé giros imposibles, eliminé esa velocidad que estamos tan acostumbrados porque es darle un botón y ya lo vemos todo. Quería un libro en el que la trama fuera tan potente que todo eso fuera prescindible. Y es un libro con evidente vocación literaria que, insisto, elimino esos trucos que los autores conocemos pensando que el lector debe de dar, es una novela histórica más que negra, aunque tiene su componente, hay un crimen, siendo yo, pues evidente, hay un crimen y tal, pero es como una excusa, no es una cosa que nos mate. Entonces, bueno, a nosotros no, al pobre sí. Y, claro, y entonces hay este ánimo de, oye, vamos a darnos un paseo por Santo Estevo y por el siglo XIX, relájate en el sofá y vamos allá, tranquilo, va a haber aventura, va a haber acción, va a haber tiros, pero no va a haber trucos. Lo que ocurre en el siglo XIX, lo que tú narras, lo que ella hace, marca de alguna manera, si nos vamos a la realidad, marca de alguna manera lo que somos ahora, lo que ocurre después, somos nuestro pasado. ¿Influyeron personas como Marina, como su padre, como todos los personajes o incluso los habitantes del monasterio, influyeron en lo que somos ahora? Yo creo que sí, creo que todo importa, creo que lo que hacemos todos, los pequeños matices en todo, importa a nivel evolutivo a la forma de pensar, para evitar el pensamiento gregario, y yo por eso incluí dos voces. Hay una escena que me divirtió mucho hacer, por ejemplo, para que se viera el contraste, la comida opípara en la cámara abacial, el abad, el padre, la hija, y hay una escena siguiente en que vemos que quien está en esa cámara es John Becker con el sargento y con su ayudante, y es una simple habitación de un parador, ¿no? Una habitación lujosa y tal. Es como, qué valores, cómo cambia todo, ¿no? Y luego también la evolución de los personajes. Fíjate que el padre de Marina, el doctor, es bastante chaquetero, va con liberales, va con monárquicos, le da exactamente igual, va con el que gane, pero luego también ves cómo evoluciona por amor a su hija, cómo también él evoluciona el pensamiento, ¿no? Realmente era importante que alguien evolucionara de alguna manera o que hubiera personas que no siguieran clichés como Fray Modesto, que podía ser súper mega religioso, pero él entiende el amor también, ¿no? O gente que rompe lo preestablecido como Franquila, que coge y dice, no, yo quiero cambiar de nivel social, soy un expósito, pero quiero estudiar. Esto a día de hoy pues es algo como, bueno, vale, pues estudia, a ver si te va bien y eres un gran hombre, pero en aquel momento era imposible, ¿no? Estas personas que sí, que luego abrirán el camino a las que vienen después. Sí, que somos todos nosotros al final. Me ha hecho gracia lo que has dicho y es verdad, es que al final a nosotros nos salen muertos siempre. Cuando nos ponemos a escribir, tú quieres escribir un libro, bueno, con una clara inclinación literaria, mucho más intimista y tal, pero al final tu propia tendencia, tu propia pulsión creadora acaba dando ese toque negro, te podía haber quedado una novela histórica fabulosa y sin embargo tienes ese toque negro. ¿Es inevitable? ¿Tú te ves haciendo otro tipo de género?
A ver, yo, por ejemplo, romántico no me veo. Podría ser, sí, pero Bueno, fíjate que en mis novelas siempre hay alguna historia de amor que mueve todo, pero también de desamor, de ambición y tal, que al final es lo que mueve un poco todo. Pero claro, digo, si es un crimen pequeñito, si al final no nos va a dar ni mucha pena, nada. es más que nada porque así llega el sargento, luego también, oye, pues vemos un poquito, a ver, ¿quién será? ¿Quién lo habrá hecho? Es un poco, es como una novela coral con muchos vectores, no hay tantos personajes, pero sí que hay muchos vectores y muchos temas que se tratan en la novela y, ¿por qué no? Pues haciéndome un guiño a mí misma, un pequeño crimen que tampoco hace daño a nadie. No, 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 para nada. No. Además, lo que dices te da la excusa para presentar al guardia civil, que es el que le pone el tono irónico y la retranca estupenda. Hay una cosa que he leído varias veces en las redes sociales en las que tú apareces, y es que los gallegos te recriminan de alguna manera desde el cariño que te hayas ido a Cantabria a desarrollar el grueso de tu creación literaria con la tierra en la que vives, que no les falta razón. Ahora has vuelto a... Bueno, te has quedado en Galicia. ¿Ves a Valentina Redondo trabajando en Galicia? ¿Un cambio de destino así? Podría ser, pero no tengo por qué. A Valentina tampoco me es tan fácil moverla como haría Lorenzo Silva con los suyos, ¿no? En la UCO, que es un nivel de investigación más elevado, pero ella está en una sección de investigación. Si la muevo, pierdo personajes a los que han tenido mucho cariño y siguen teniendo cariño los lectores, como Sabadelle, como, bueno, otros. Entonces no es tan fácil. Pero sí que es curioso porque, fíjate, ahora salió El Bosque de los Cuatro Vientos y salió un titular en el diario Montañés, que es el más conocido allí en Cantabria. Página completa, titular, toda página, María Oruña abandona Cantabria. Digo, vamos a ver, es que todo drama, ¿sabes? Que si no escribo en Galicia, que yo, mira, pues a lo mejor el siguiente libro lo escribo ambientado en Ibiza. Es que a mí esas cosas no me resultan indiferentes porque así como cambio la técnica a la hora de escribir cada historia, pues a lo mejor en una utilizo una técnica más gótica porque es un homenaje a tal tipo de autor, en otra pues otro corte más pausado, otro más intimista, otro más rápido. Pues yo, el ambiente el escenario, depende también de esa trama y de esa historia. No me preocupa gran cosa. Es más, mis libros tampoco, también me decían, bueno, es que parecen libros turísticos. Yo, pues no son libros turísticos. Lo que pasa que, por fortuna, pues oye, a mí me da el pálpito en sitios que a lo mejor son espectaculares, pero también, fíjate, en un lugar a donde ir, el segundo de la saga, comienzo la trama en una mota, que es simplemente una base redonda que no tiene nada de un antiguo castillo. Es decir, no es nada, es un redondel en el suelo y el ayuntamiento hasta tuvo que poner un cartel de todos los turistas que iban preguntando. Digo, pero si es que este sitio no tiene nada. Pero bueno, y estaba allí en un sitio que no conocía a nadie, no lo conocían ni los cántabros. Entonces dices, mira, yo según el ritmo, según el escenario, según la trama, pues iré haciendo. Pero bueno, veremos el territorio siguiente. La verdad es que lo pongas en Cantabria o lo pongas en Galicia, hay un hilo común en todas tus novelas, que es ese punto mágico, ese punto fantástico. Hay fantasmas en algunas de tus novelas, ahora tienes las leyendas, eso va en el gen gallego. Bueno, no sé si irá en el gen gallego, pero en el mío ya te digo que no, porque a pesar de que se hable de leyendas o de fantasmas, y fíjate que esto que voy a decir es muy difícil, no hay ni una nada en mis novelas que se pueda explicar con fantasía, nada. En mí todo es ciencia e historia. Soy una persona profundamente escéptica, aunque muy respetuosa con todos los saberes de la ciencia que todavía no hemos alcanzado. Pero fíjate, y te lo digo habiendo escrito un libro de fantasmas, en el que lo que pesa es la ciencia. Entonces, ya te digo, yo no soy una persona nada dada a la fantasía, pero sí que creo, como hablábamos al principio, que tras las leyendas sí puede haber algo de verdad. En este tercer libro en el que te sitúas la historia de fantasmas, es fantástico asistir al debate que tiene un experto en fenómenos paranormales y el científico racional absoluto que rebate todo lo que le está diciendo. Para mí es, bueno, disfruté muchísimo de ese intercambio. Una de las partes más difíciles a lo mejor de hacer novela histórica es no recrearse tanto en el pasado como para perder a los lectores que están ahora. En el pasado tenían
parecidas problemas, situaciones a las que podemos vivir en el presente, de las que tiras para enganchar al lector. No sé si me estoy explicando. Sí, no, realmente no, es que fíjate que son solo 200 años de diferencia y qué Sí, pero mundos es tan un mundo. diferentes. Fíjate que a Franquila, al pobre, que le hago de todo, lo pongo hasta a trabajar en las neveras, que es uno de los trabajos más duros que había en Galicia, para poder tener hielo y conservar los alimentos. Eso hoy es impensable. Y fíjate también que sitúa a los personajes en el pasado, en un momento en el que, de ahí también el título, soplan todos los vientos del mundo, está cambiando todo, se pierden las colonias, terminamos las guerras de la independencia, llegan las guerras carlistas, llega el cólera, se acaba el reino de Galicia y se parte todo el país en 50 provincias que perviven hasta hoy. La esclavitud aún se acaba de abolir en el 33 en Reino Unido. Todo es un mare magnum tremendo y sin embargo ahora yo veo la posición de Becker, de Amelia, de todos y es como, bueno, sí, lo pasamos mal, vamos al psicólogo y tal, pero es una realidad mucho más domesticada, mucho más aceptable. Y ellos, si te fijas en el primer párrafo de la novela, John Becker dice que él va muy chulito, te puede caer incluso mal y pedante al principio, porque dice, bueno, yo soy antropólogo y estoy acostumbrado a analizar a la gente y a ver a qué ha renunciado para ser lo que es ahora. Y en la voz del presente, en vez de preocuparme de los vientos que los azotan, que me parecen muy suaves en realidad, a nivel supervivencia, me preocupo de a qué ha renunciado cada cual para ser lo que es ahora. A qué ha renunciado Pablo Quijano, Amelia, el propio John Becker, que es un ligón, pero es un cobarde en el amor, porque tiene miedo de que salga mal. Todas esas cosas me interesaban más porque no veía nada tremendo ni vital a lo que se tuvieran que enfrentar, más que a sus propios miedos y a sus diablos en sus mentes. John Becker es un personaje muy potente. ¿De verdad lo vas a dejar ya dormir el sueño de los justos? Esa era mi idea inicial, realmente. Lo que pasa que, claro, sabes todas las decenas de mensajes que he recibido diciendo, por favor, ¿cuándo es la siguiente historia de John Becker? Y yo, ¿qué siguiente historia? Y digo, bueno, como lo puedo poner en cualquier parte del mundo investigando un misterio de historia o ciencia, pues me parece, o de arte, es posible que lo rescate, pero confieso que no fue mi idea inicial en absoluto. Esta pregunta no la tengo en el guión, pero como me la has puesto en bandeja al principio de la entrevista, 2021, nueva entrega de la saga de Puerto Escondido. Cuéntanos un poco, adelántanos lo que puedas, de cuándo sale, de qué va a tratar, lo que puedas. No os puedo adelantar nada, sí os puedo decir que ha sido muy, muy disfrutón escribir este libro y que creo que es uno de mis misterios más ingeniosos. Porque de verdad, resolverlo, aparte es que todos vais a tener la llave de cómo resolverlo por vuestros conocimientos y vuestro patrimonio histórico, todo lo que tenemos en común, y os va a sorprender muchísimo, muchísimo el resultado. Pero bueno, no puedo decir más. La verdad que estoy entusiasmada y todavía no puedo decir las fechas, pero ya te digo que espero que a la gente le guste porque una vez más vamos a romper el registro. No va a tener nada que ver ni con El Bosque, ni con Histórica, ni con tampoco de mis anteriores trabajos. Solo vas a mantener a Valentina Redondo, entiendo, y el resto, sorpresa, fantástico. Es una evolución quizá. Es una evolución quizá también lógica por tu parte, ¿no? Como escritora creces tras cada novela. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a mí me parecería una falta de respeto al lector, que es muy inteligente. Si digo, bueno, como esta fórmula me ha ido bien, como fue el caso de Puerto Escondido, ¿por qué no la repito? Pero claro, eso no es una falta de respeto al lector y a mí misma, porque para que yo esté, y tú lo sabes, tantas horas escribiendo, tantos días y meses, si no estás apasionado por lo que estás haciendo, es muy difícil, es tediosísimo. Entonces, yo siempre arriesgo. Si se mira mi historial, por ejemplo, Puerto Escondido, que era mucho más intimista, con muchos aforismos, frases que luego la gente repite y tal, y en un lugar a donde ir, cambio el tema, es mucho más técnico, muchos personajes, muchas ambientaciones, era muy arriesgado porque era un tema, arqueólogos, espeleólogos, digo, bueno, esto no le va a gustar a nadie. Y aún así, bien, pero era un cambio muy bestia. Luego, donde fuimos invencibles, homenaje a los góticos, un solo escenario, pocos personajes. Es que si no hago esos juegos,
digo, no es por impostar, no es por innovar de forma deliberada, ay, a ver si se aburren, no, es que lo tengo que hacer ya también por mí. Claro, es que si no disfrutas tú, eso se plasma en la historia y el lector no lo va a disfrutar. Quien hace un libro con un guión absolutamente cerrado, se nota al final la pasión que se le pone a la escritura, que se le pone a la historia, se trasluce en las líneas. Pues nos quedaremos esperando con los dedos cruzados para que esa novela salga cuanto antes, para seguir disfrutando, y a mí no me queda más que agradecerte infinitamente que nos hayas visitado, que te hayas trasladado a Pamplona, aunque haya sido a través de la red. Espero que muy pronto pueda ser una visita real, tenerte en un sillón como este, aquí a mi lado, con 300 personas enfrente y poder charlar y después poder disfrutar de todo. Muchísimas gracias, María, un placer como siempre hablar contigo. Nada, gracias a ti, un saludo y un abrazo enorme a todo Pamplona y a todos los lectores. Un besazo.